Congresista Manuel Lamer. Señora Presidenta, señores congresistas, creo que este es un debate muy importante en el cual es decisivo establecer a qué nivel estamos hablando. Algunos congresistas se refieren a una necesaria reforma del Parlamento en cuanto a la representatividad de los parlamentarios. Eso tiene que ser discutido con una reforma constitucional que lleva al debate de la doble cámara, que lleva al debate de la renovación por tercios. Es un debate de la renovación y la renovación política, básicamente política en relación a la ciudadanía. Ese es un tema distinto al que está planteado. Otros están discutiendo sobre diversas faltas o problemas en la gestión de la representación parlamentaria que son objetables o objetadas. Eso también tiene que ver con el reglamento del Congreso y con el tipo de, la forma de establecer el trabajo parlamentario y las sanciones a los parlamentarios. Pero yo creo que la propuesta que se ha hecho, la propuesta de la congresista Marisol Espinosa, de un conjunto de instituciones especializadas en el tema, aluden a un tema diferente, que hay que tratarlo expresamente. Este proyecto de ley supone el reconocimiento que el Estado tiene un peligro, que hay una amenaza contra el Estado. Es la captura del Estado por el narcotráfico, es el crecimiento del narcotráfico en el Perú, es el hecho que el Perú en este momento es la principal fábrica de cocaína en el mundo y que al BRAE, que es donde se fabrica la cocaína, entran y salen los combustibles sin ningún problema, y que del BRAE entran y salen las avionetas sin ningún problema, y que en la Amazonía ya no solamente están las plantas de la Amazonía, sino se ha logrado cultivar la hoja de coca y ahora se ha convertido en un territorio muy fuerte para el narcotráfico. Y que la fortuna del narcotráfico y el dinero que movía el narcotráfico, que hace unos años era esta una zona de producción y de paso, que iba a ser transformado en Colombia o que iba a ser llevado a Estados Unidos vía México, ahora lo que ha ocurrido con los cambios que hay en Colombia y con los problemas que hay en México, ha ocurrido que gran parte de ese poder del narcotráfico se ha consolidado en el país. Y esos sectores del narcotráfico que tienen una lógica propia, que no obedecen a una ideología, que no obedecen a un determinado programa, obedecen al interés del dinero y al sicariato y al asesinato que forma parte de ese negocio sucio. Ese narcotráfico en el país quiere capturar el poder político, quiere tener más cuotas de poder político, quiere tener más influencia en el poder político y financia candidaturas en municipios, en regiones y financia candidaturas en el Parlamento. Y por ese asunto es que es indispensable que se vea esta propuesta de la curul vacía, que es una propuesta que se tomó en Colombia justo en una coyuntura también donde el narcotráfico estaba inclusive presente en el Congreso con Pablo Escobar y tenía otros representantes del narcotráfico. En esas condiciones es indispensable hacer un llamado al conjunto del país, que enfrentemos claramente el narcotráfico, y para enfrentarlo la medida de curul vacía es una medida preventiva no solamente sobre el Congreso, es una medida de llamado de atención a todo el país. Dele tiempo adicional. Y la propuesta que se ha hecho, me parece bien lo que señalaba la congresista Marisol Espinosa en el sentido que tiene que ser expreso y claro a qué objetivo está dirigida, porque si no puede ocurrir que se pervierta la propuesta. Entonces, si el accesitario va a entrar, va a haber una guerra tremenda entre los accesitarios y el que entró, y de repente puede haber cantidad de ocurrencias de lo más extrañas, como de sembrarle drogas para después acusarlo. Podría haber esas circunstancias que tergiversen absolutamente el sentido de esta propuesta. Por eso me parece positivo que quede tal como se ha planteado, como está planteado tanto por la congresista como por los mismos especializados, como fue la práctica colombiana. Es una medida política de soberanía del Estado frente a un enemigo que quiere capturar el Estado y que le plantea, por lo tanto, un reto definitivo y claro. Aquí partido que traiga un narcotraficante que sea aprobado se queda sin curul y el curul queda vacío. Ese es el sentido de un llamado así. Termino, señora Presidenta, señores congresistas. Creo que las palabras del congresista Tubino han sido clarísimas y en la cual concordamos plenamente. El Perú tiene que señalar, y el Congreso en esta oportunidad tiene un proyecto concreto para hacer un hecho simbólico, pero es un llamado a enfrentar y a impedir que el narcotráfico capture el Estado y capture la representación. Y por eso es que este proyecto debe ser aprobado cuanto antes y por unanimidad mejor.